En nuestro país en los últimos años, una de las preocupaciones de los tres órdenes de gobierno ha sido implementar acciones y medidas para combatir los delitos contra el libre desarrollo de la personalidad, para salvaguardar el derecho superior de la niñez, y no obstante que es una realidad que sigue subsistiendo en la impunidad, para castigar a los agentes del delito de pedrastia debido a los varios factores como la prescripción del delito, el silencio de las víctimas y el vacío legal que aún existe en el marco normativo nacional o en el ámbito local federal, así como el encubrimiento por agentes ministeriales, servidores públicos y representantes del clero. El abuso sexual infantil se puede entender como aquella conducta en la que un menor de edad es utilizado para estimulación sexual por parte de una persona adulta, delito grave que violenta los derechos de las niñas y los niños y adolescentes, constituyendo un ataque a la libertad, a la salud y al derecho de esparcimiento, a la dignidad de los seres humanos y al interés superior del menor. Menores que son víctimas de este delito, que aparte de las lesiones físicas en el menor de edad, los efectos psicológicos son enormes. Pueden ir desde la presión a quedar traumados, trastorno de estrés y ansiedad, e incluso puede inducirlos al suicidio. Con el propósito de combatir y erradicar el delito de pedrastia en México, es que hemos creado, quienes hemos sido víctimas de este delito, organizaciones que se atiendan a este tipo de delitos, adquiriendo un compromiso en conjunto con la autoridad civil. La pedrastia en el seno de la Iglesia se contempla en una carta apostólica en forma de motu proprio del Sumo Pontífice, del Papa Francisco. El 9 de mayo del 2019 salió su carta. Dicha carta apostólica mandata en su artículo 1 que los presentes normas se aplican en caso de informes relativos a clérigos o miembros de la institución de la vida apostólica que incurran contra delitos consistentes, una, en obligar a alguien con violencia o amenazas mediante abuso de autoridad a realizar o sufrir actos sexuales. 2. Realizar actos sexuales con un menor o con una persona vulnerable. 3. Producir, exhibir, poseer o distribuir incluso por vía telemática material pornográfico infantil a un menor o a una persona vulnerable, o participar en habitaciones pornográficas. Conductas llevadas a cabo por sujetos a los que se refiere el artículo 6, que consiste en acciones u omisiones dirigidas a inferiores y poder interferir en eludir la investigación civiles o investigaciones canónicas, administrativas o penales contra el clérigo o religioso con respecto a los delitos señalados en la letra de este párrafo. Y por otra parte, el artículo 3 del ordenamiento en comento establece que todo clérigo y miembro de la institución, miembro de la vida consagrada de la sociedad de vida apostólica, cuando tenga noticia o motivos fundados para creer que se ha cometido un delito de carácter sexual contra un menor, teniendo la obligación de informar del mismo, siendo una demora a la autoridad civil correspondiente. Con estas nuevas disposiciones de la Iglesia Católica, lo que se quiere es hacer justicia a las víctimas, y quien cometa un agravio de esta naturaleza o lo encubra, se castigue debidamente para lograr cero tolerancia en la protección de la prevención del delito contra menores, con el fin de dar cumplimiento a los compromisos asignados por el Estado mexicano en la Convención sobre los Derechos del Niño desde el año 2011, un derecho superior a la niñez que se elevó a rango constitucional al establecerse en el párrafo 9 del artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y se cumplirá con el principio del interés superior de la niñez y garantizando de manera plena sus derechos. Este principio deberá guiar el diseño, la ejecución
y el seguimiento y la evaluación de las políticas públicas dirigidas hacia la niñez. La Ley General de los Derechos de la Niñez y de los Adolescentes, cuyo objetivo es garantizar en pleno ejercicio respecto a la protección y la promoción de los derechos humanos de los niños y las niñas y adolescentes, cuyo artículo 46 mandata que niños y niñas y adolescentes tienen derecho a vivir una clerical vida saludable, laica. El Comité del Derecho del Niño de la Organización de las Naciones Unidas presentó, con base en los informes presentados por el Vaticano, varias recomendaciones, entre las cuales se destacan las siguientes: que los subordinados en los órdenes religiosos católicos están obligados a aplicar la Convención de los Derechos del Niño, no solo en el territorio del Estado de la Ciudad del Vaticano, sino también a través de individuos o instituciones bajo la autoridad del Vaticano. Tomar medidas para garantizar la aplicación efectiva de la legislación que reconoce el derecho del niño a ser oído en los procedimientos judiciales pertinentes. Sobre los abusos de menores, el comité da el comunicado a la Santa Sede la implementación de establecer la verdad de lo que sucedió en el pasado, a tomar las medidas necesarias para evitar que ocurra de nuevo, para asegurar que los principios de la justicia sean plenamente respetados y sobre todo para curar a las víctimas y a todos los afectados por los atroces crímenes que se han vivido. Reiterar inmediatamente, retirarlo inmediatamente a todos los que abusan sexualmente de niños, no protegerlos en casos conocidos como sospechosos, remitir el asunto a las autoridades competentes para la aplicación de la ley con fines de investigación y enjuiciamiento, por lo que ve el compromiso adquirido por el Vaticano en las fechas recientes. El Papa convocó a una reunión con víctimas y con quienes son los arzobispos de cada uno de los países para poder llevar a cabo este evento, donde, al parecer, abriendo una apertura más a que los obispos mexicanos o de cualquier país de América Latina sigan encubriendo a estos depredadores sexuales y protegiendo sus intereses, dejando que las víctimas se queden solas sin llegar a la verdad y a la justicia.